leer la parte 2 del libro Angelorum de Maykin González Weibler. Vamos a comenzar la parte 2 que se titula ¿Qué es un ángel? Dice: alrededor del siglo 200 antes de Cristo, los rabinos hebreos comenzaron a traducir el Viejo Testamento del hebreo al griego. Esta traducción pasó a conocerse como el Septuaginto, el cual a su vez fue traducido al latín, en cuyo idioma se le conoció como la Vulgata. Fue de la Vulgata que se tradujo la Sagrada Escritura a los demás idiomas. Cuando el Viejo Testamento fue traducido al griego, este era el lenguaje más común durante esa época. La palabra ángel en hebreo es malak, y los traductores bíblicos encontraron dos palabras griegas que podían ser usadas en la traducción. Una de ellas, angelos, significaba un mensajero común, no necesariamente angelical. La otra palabra, daimon, significa un espíritu que podía influir para bien o para mal en una persona. Por ejemplo, el gran filósofo Sócrates creía tener un excelente daimon como su guía, pero debido a que un daimon podía ser también un espíritu maligno, los traductores bíblicos optaron por usar ángelos como la traducción perfecta de malak o mensajero divino. De angelos fue derivada la palabra ángel, que es la que comúnmente se usa para definir a estas entidades celestiales. Con el transcurrir del tiempo, la palabra griega daimon pasó a representar solamente espíritus maléficos, y fue así que la palabra demonio fue añadida a nuestro vocabulario. La palabra griega exousia, que se traduce como poderes y otras veces como virtudes, los cuales son dos de los coros angelicales. Vamos a seguir leyendo. Se utilizan en la versión griega del Nuevo Testamento para indicar a los ángeles. Por ejemplo, cuando San Pablo se refería a los ángeles, los llamaba exousia o poderes. El estudio de los ángeles se conoce como angelología, y contrario a lo que muchas personas creen, su origen no proviene del judaísmo o del cristianismo, sino se remonta al tiempo de Babilonia, la antigua ciudad mencionada en la Biblia, la cual existió por muchos siglos al sur de Mesopotamia. En esa misma área surgió más tarde la civilización de Caldea, origen del patriarca Abraham. La creencia de los judíos en los ángeles fue grandemente influenciada por la cultura de los babilonios. A raíz del exilio de Israel de Babilonia, alrededor de 600 años antes de Cristo, muchos teólogos y artistas judíos comenzaron a utilizar conceptos de Mesopotamia en sus descripciones de los ángeles. Por ejemplo, la idea de que los ángeles tienen alas proviene de la iconografía o pintura alegórica de los dioses de Mesopotamia, muchos de los cuales eran seres alados. Muchas de las ideas respecto a las vestimentas, apariencia física, los nombres y jerarquías de los ángeles también provienen de fuentes babilonias. Este sincretismo o identificación de deidades entre diversas religiones es muy común y se extiende a través de todo el mundo. A menudo en la antigüedad los dioses de una religión pasaban a convertirse en los demonios
de una religión rival. Esto es tipificado en la transformación de la gran diosa Ishtar de Babilonia, Astarte entre los fenicios, en Ashtoreth, una entidad diabólica entre los judíos, repudiada por el profeta Jeremías. Ashtoreth pasó luego a conocerse como Astaroth, uno de los ángeles caídos, de quien se dice es un duque en la jerarquía infernal. La misma diosa fue conocida entre los egipcios como Isis, identificada con la luna y la fertilidad. Esta es una forma de rechazar y suplantar a las deidades de una religión por las deidades de la religión que la sigue, en este caso la religión judía. Otro caso particularmente conocido es el Asmodeo, a quien aún se invoca en rituales para el amor, y quien originalmente formaba parte de las Devas persas. En la tradición judía, Asmodeo, cuyo verdadero nombre persa es Ashmedai, es una entidad infernal acusado de haber embriagado al patriarca Noé de ser hijo de Lilith, la primera mujer de Adán, quien es una criatura satánica que se goza en destruir a los niños. Se dice que Asmodeo es también el que controla todas las casas de juego. La costumbre de transformar a las deidades positivas de una religión en las entidades negativas o destructivas de otra religión que suplantan aparece también en las religiones griega y romana y en otras más. En ciertos casos, las deidades de una religión aparecen en otra religión también como una deidad. Los griegos, por ejemplo, cogieron prestada la Astarte de los fenicios y la transformaron en Afrodita, su diosa de amor, y más tarde los romanos llamaron Venus. Además de la influencia de Babilonia, la tradición dualista de los persas, especialmente el zoroastrismo, que creía en la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, añadió una nueva dimensión al concepto judío de los ángeles. De aquí surgió la visión de ángeles de luz y de ángeles oscuros que se rebelaron en contra de Dios. Más adelante, esta visión angelical, ampliada y enriquecida por religiones politeístas, pasó del judaísmo al cristianismo y luego a la religión musulmana conocida como Islam, zoroastrismo e hinduismo. El zoroastrismo fue una religión persa que floreció en el área hoy conocida como Irán, basada en las enseñanzas del profeta Zoroastro o Zaratustra, quien vivió alrededor de 700 años antes de Cristo. Las creencias de Zoroastro fueron derivadas de los antiguos indoeuropeos o arianos. Las enseñanzas de Zoroastro eran muy similares a las recopiladas en las escrituras Vedas de la antigua India, y de su mitología eran muy parecidas, lo que indica el origen indio del zoroastrismo. En esta religión existían dos clases de dioses: los auras, que eran entidades de luz,
y las devas, que eran entidades oscuras. El dios principal era del zoroastrismo. El dios principal en el zoroastrismo era Ahura Mazda, identificado como el creador del mundo. Las entidades que estaban a cargo de llevar a cabo decretos de Ahura Mazda eran los Amesha Spentas, seres inmortales de inmensa luz. Había 7 Ameshas Spentas, el espíritu de la generosidad, del buen pensamiento, de la verdad, de la rectitud, del dominio, de la salud y de la vida. Las 7 Ameshas Spentas fueron los precursores de los 7 grandes ángeles del judeocristianismo: Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, Raquel, Sariel y Remiel, también conocido como Jeremiel. Estos ángeles aparecen por primera vez en el capítulo 20 del primer libro de Enoc, el cual es un libro apócrifo, es decir, no aparece en las escrituras. Los rituales del zoroastrismo estaban basados en las prácticas del bien y el rechazo del mal. El fuego jugaba un papel muy importante en estos ritos, ya que era visto como la manifestación de la verdad de Dios, del bien, Ahura Mazda. También de gran importancia era la bebida ritualística del zoroastrismo, llamada Jaoma, muy parecida a la bebida Soma de las Vedas indias. Las enseñanzas del Zoroastro están recopiladas en el libro sagrado conocido como Avesta. Los sacerdotes del zoroastrismo eran conocidos como Magi. Su nombre proviene de la tribu a la cual pertenecían mientras el zoroastrismo existió en Persia. Los Magi tuvieron un gran poder tanto político como religioso. La fama de su gran sabiduría llegó a extenderse hasta Grecia, donde el nombre de Magiera, dado a los astrólogos orientales o personas que interpretaban sueños. Las palabras Magi llega finalmente a detonar como personas sabias en el conocimiento de Dios. Es de ahí que proviene la palabra magia. Los 3 reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, quienes según la Biblia fueron a adorar al niño Jesús, eran miembros de este sacerdocio místico proveniente de la antigua Persia. La creciente persecución musulmana obligó a la vasta mayoría de los practicantes del zoroastrismo a emigrar a la India alrededor del siglo X, donde sus descendientes son conocidos en tiempos modernos como los Parsis de Bombay. De modo que el zoroastrismo, que había sido derivado de la cultura indoeuropea, terminó regresando a sus raíces originales en la India. Es por eso que las Vedas, las escrituras más sagradas del hinduismo, reflejan el pensamiento de Zoroastro, ya que el profeta persa recibió la iluminación a través de estos libros místicos. Seguir leyendo. Muchas de nuestras creencias judeocristianas tienen raíces en la India, incluyendo muchas de las características de los ángeles. Islam. La religión musulmana conocida como Islam desarrolló su concepto de los ángeles basado largamente en la tradición judeocristiana. El ángel Gabriel, conocido entre los musulmanes como Jibril, fue quien, según la tradición del Islam, le dictó el libro del Corán al profeta Mahoma. Fue también Gabriel el que entregó la famosa piedra negra a hijo primogénito de Abraham, con la esclava egipcia Agar.
y precursor de los árabes. La piedra negra, que según expertos geólogos es un meteorito, está guardada en la Kaaba, el recinto más sagrado de los musulmanes. En la gran mezquita de la ciudad de Meca, ningún infiel, como llaman los musulmanes a los que no pertenecen a su religión, pueden entrar en Meca bajo pena de muerte. Todo musulmán devoto está obligado una vez durante su vida a hacer un peregrinaje a la ciudad de Meca para adorar a Kaaba. Los árabes creen que la Kaaba fue construida originalmente por Adán y más tarde reconstruida por Abraham y su hijo Ismael. Y aunque nadie puede saber si fue Gabriel quien le entregó la piedra negra a Ismael, de lo que no existe duda alguna es de que esta piedra procede del cosmos como todo meteorito. Los musulmanes tienen también gran veneración hacia el arcángel Miguel, a quien llaman Michael, y lo describen de una estatura inmensa con alas color esmeralda y cabellos rojos como el azafrán. Para los musulmanes, los ángeles no son servidores de Dios y están sujetos a sus decretos. En la vida de cada musulmán devoto, los ángeles juegan un papel de gran importancia. Creen en los ángeles guardianes, los ángeles escribanos, que son los que apuntan las acciones de todo ser humano, quien luego tiene que dar cuenta sobre ellas en el juicio final, además del ángel de la muerte. Y el ángel interroga a los seres humanos, en la tumba. Todo este cúmulo de creencias en las jerarquías angelicales proviene del Corán y de otras enseñanzas del profeta Mahoma, quien tenía gran reverencia hacia el patriarca Abraham, a quien consideraba el padre de los árabes, a través de su hijo Ismael, y también hacia Jesús, un gran profeta entre los musulmanes, es de elemento judeocristiano, que Mahoma sincretizó parte de su gran religión, incluyendo las creencias de las huestes angelicales, y fue la revelación o apocalipsis angelical recibida por Mahoma a Gabriel que surgió el Corán, uno de los libros sagrados más poéticos que existen. Además de los ángeles, los musulmanes también creen en los genios, espíritus sobrenaturales de gran poder, los cuales pertenecen a una esfera inferior a la de los ángeles. Los genios, mejor conocidos como jinn o jinn, están compuestos de aire o de fuego. Pueden asumir la forma de animales o de seres humanos. Pueden ser buenos o malos. Si son buenos, su apariencia es de gran belleza. Si son malos, son de una fealdad aterradora. Existen en el aire, en el fuego, debajo de la tierra o en objetos inanimados, como rocas, árboles y ruinas. Tienen las mismas necesidades biológicas que los seres humanos. Se reproducen sexualmente y mueren, aunque sus vidas se pueden extender con miles de años. Los genios son entidades maliciosas que se complacen en atormentar los seres humanos, castigándolos cuando estos los ofenden. Es por eso que para los musulmanes todo accidente o enfermedad es causada por un genio. A pesar de sus características maquiavélicas, los genios pueden ser controlados por una persona que tenga conocimiento mágico y sepa cómo dominarlos. Cuando esto sucede, esta persona puede realizar sus más grandes deseos a través de la ayuda del genio.
Las proezas y los inmensos poderes de los genios son especificados en los cuentos del mal de Mil y una noches, especialmente en la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. El rey de los genios se llama Suleimán y el más famoso de todos los libros Suleimán, perdí. Ay, Dios. Ahora no lo encuentro, pero voy a empezar antes. Aladino y la lámpara maravillosa. El rey de los genios se le llama Suleimán y el más famoso de todos los Iblis, identificado como el príncipe de las tinieblas. De modo que para los musulmanes, los genios, lejos de ser criaturas de leyenda, son entidades muy reales, las cuales son capaces de influir en las vidas humanas, transformándolas ya sea para el mal como para el bien. Gnosticismo. El gnosticismo data de una gran antigüedad, llegando a su punto máximo del desarrollo durante el siglo X. ¿Es el 10? Creo que es el siglo II de la era cristiana. Su origen es una mezcla de zoroastrismo, la cábala hebrea y la religión egipcia. Los antiguos cristianos consideraban que Simón el Mago fue fundador del gnosticismo. Las enseñanzas de los gnósticos estaban basadas en sus creencias de que el mundo material es maléfico, que no existe nada en el que sea bueno o hermoso. Su teoría principal era que la salvación de un ser humano solo es posible liberando al espíritu de su presión material. De acuerdo al pensamiento gnóstico, en cada persona está encarcelada una semilla divina. El propósito de la salvación era liberar a esta semilla de su prisión corporal. Para los gnósticos, el mundo material fue creado por una deidad maléfica, conocida como Demiurgo y Aldaboas, quien mantiene aprisionados a los seres humanos en la prisión de la materia. La única forma de escapar de las cadenas impuestas por el cuerpo físico es a través de la gnosis, o conocimiento secreto impartido por los gnósticos. Este demiurgo o entidad negativa era identificada como el dios del cristianismo, Yahweh o Jehová, ya que los gnósticos percibían como un dios falso, malévolo. Este concepto negativo de Dios entre los gnósticos estaba basado largamente en su profunda desconfianza de las enseñanzas del Viejo Testamento y de su gran discriminación contra los judíos. Para los gnósticos, el Padre que menciona Jesús en el Nuevo Testamento no era Jehová, sino el Dios verdadero de los gnósticos, percibido por estos como la pleroma o el creador supremo. Los gnósticos reconocían los tipos de entidades sobrenaturales, los arcones y los eones. Los arcones eran deidades maléficas y los eones eran fuerzas beatíficas emanadas por el Dios Supremo en 15 bares. Entre estos eones estaba Dinamis, el poder, el deseo y la profundidad, el silencio y la sabiduría, conocida como Pistis. Sofía era esta última, deseaba conocer a la profundidad y en la frustración de su deseo dio a luz al primer arcón
o entidad maléfica, el demiurgo y Aldaboas. Este arcón, identificado más tarde como Jehová, entre los gnósticos creó los demás arcones para formar los 7 planos cósmicos o planetas. Los nombres de los arcones con Yaldabaoth, Sabaoth, Jao, Ailaoi, Alaoaios, Horaios, Astiafaios y Anaios. En otras enseñanzas, los arcones son 12 y se identifican como los signos zodiacales. Estos arcones son los regentes del plano material y no permiten que las chispas de luz, que son los espíritus humanos, regresen a la fuente original, que es la pleroma. Los 7 arcones estaban también identificados con los 7 pecados mortales y a los 7 planetas: orgullo Júpiter, envidia Luna, ira Marte, lujuria Venus, pereza Saturno, avaricia Sol y mentira Mercurio. El león principal entre los gnósticos era Abraxas y originalmente se identificaba con el Dios Supremo, de quien surgió la pleroma y los eones. De acuerdo al pensamiento gnóstico, de la pleroma surgió el primer eón, de este surgió el segundo y así sucesivamente, hasta haber sido creados todos. Debido a que cada eón daba parte de su luz al eón que emanaba de él, cada eón emanado era esta manera tenía menos poder que el anterior. Piscis, Sofía, siendo la última de los eones en ser emanada, tenía menos luz que los otros y por eso cometió el error. A pesar de ser la sabiduría de dar a luz una entidad infernal que fue el arcón y Aldaboas, algunas autoridades gnósticas como Basilides decían que existían 365 eones, uno por cada día del año. Más tarde, tal vez como un arco de retaliación de parte del judeocristianismo, de Gran Eón. El Gran Eón, Abraxas, pasó a identificarse como una entidad demoníaca de gran malignidad. De su nombre surgió el término abracadabra, popularizado en la práctica de la magia. Los padres del cristianismo consideraban a los gnósticos como una secta herética y apóstata por el rechazo de Jehová y sus enseñanzas, contrarias al cristianismo ortodoxo. La persecución que fue llevada a cabo en contra de los gnósticos, del gnosticismo, terminó con la mayor parte de este movimiento. Finalmente los gnósticos se unieron al maniqueísmo o mandeos, una gran religión persa basada en las enseñanzas de un sabio llamado Mani, el cual fue en su vez profundamente influenciado por la doctrina budista. Los mandeos también creían en que la materia era maligna y exhortaban a sus miembros al celibato y a evitar la concepción para de esta manera terminar con la raza humana. En Irak y en Irán perdura una secta pequeña de mandeos, pero las enseñanzas gnósticas aún existen grupos aislados de personas que practican su tradición mística y mágica. Los mandeos o maniqueos también creían en arcones, a quienes visualizaban como hijos de la oscuridad, los cuales trajeron los elementos de luz en el ser humano. En la angelología, un arcón es un gran príncipe angelical y cada nación en la tierra es regida
por uno de ellos. En algunas tradiciones místicas, los arcones son identificados con los espíritus planetarios. En la tradición cabalística, los arcones presiden los palacios celestiales. Entre los grandes arcones celestiales se encuentra Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel, Shemuel, el mediador entre las plegarias de Israel y los príncipes angelicales del sexto cielo. Creación de los ángeles. De acuerdo a fuentes canónicas, todos los ángeles fueron creados simultáneamente por Dios, y por esto los ángeles son seres inmortales, pero no eternos, ya que la eternidad es un atributo que solo le pertenece a Dios. Al final del universo, cuando se extingan todos los soles y todas las estrellas y galaxias, los ángeles también se extinguirán. Pero mientras exista el universo, su existencia es permanente. Los ángeles son superiores a los seres humanos y fueron dotados de una gran inteligencia el creador y al ser creados. En el momento de la creación, Dios dotó a los ángeles y a Adán con voluntad propia y libre albedrío. Adán detuvo esta libertad de acción, pero los ángeles renunciaron a ella entregando su voluntad al Creador. Y por esto que el ángel es un ser de tal dedicación a la voluntad divina. Los ángeles que decidieron retener su libre albedrío pecaron finalmente contra el Creador, y su pecado primordial fue el del orgullo. Estos son los ángeles caídos. La función principal de los ángeles es adorar a Dios y llevar a cabo sus mandatos en la tierra y el universo. Entre sus funciones están la de proteger a los fieles, castigar la maldad y destruir el poder de los espíritus maléficos. Al nacer, a todo ser humano se le ha asignado un ángel guardián, quien permanece junto a esa persona mientras ésta obedece los designios divinos y huye cuando comete pecados mortales. En el Viejo Testamento se describe como mensajeros del Señor, seres sagrados o celestiales. Las huestes del Señor o las huestes celestiales a menudo sirven como intermediarios entre Dios y la humanidad. La angelología nos enseña que existe una clase especial de ángeles llamados las efemeras o efemeras, que son creados por Dios al comienzo de cada día, para entonces el triságono sagrado o Te Deum, tan pronto termina de cantar las alabanzas al Creador. Las efemeras retornan a formar parte de la luz divina. Angelofanía. Los ángeles son seres incorpóreos, pero a veces toman la forma de seres humanos para llevar a cabo mandatos divinos. En el Viejo Testamento aparecen por primera vez en el capítulo 3 de Génesis como querubín, que guarda la entrada al jardín del Edén con una espada llameante. Más tarde, en el capítulo 18, 3 ángeles se le aparecieron al patriarca Abraham mientras éste estaba sentado a la entrada de su tienda. En el capítulo 22, un ángel se le apareció a Abraham para detener el sacrificio de su hijo Isaac. Y en el capítulo 28, Jacobo vio en sueños una escalera que llegaba al cielo, por donde subían y bajaban una gran cantidad de ángeles. Estas visiones de los ángeles se conocen como angelofanías y han tenido lugar
no solo en la Biblia, sino en la vida real, de infinidad de personas. Uno de los casos más conocidos es la Papa Gregorio, del Papa Gregorio el Grande, quien dijo haber visto el arcángel Miguel descender sobre el mausoleo del emperador Adrián durante una terrible plaga en Roma. El Papa interpretó la visión como una indicación de que la plaga iba a terminar pronto, como efectivamente sucedió. Para conmemorar el milagro, Gregorio el Grande le cambió el nombre al mausoleo, el cual pasa a llamarse Castel Sant'Angelo o Castillo del Santo Ángel, en honor a Miguel. Entre los profetas que fueron visitados por los ángeles estuvieron Isaías, Ezequiel, Eliseo, Daniel y Zacarías. Un ángel anunció el nacimiento de Jesús a la Virgen María, y los apóstoles Pedro y Pablo fueron también visitados por estos mensajeros celestiales. La Biblia solo menciona los nombres de 3 ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, pero se sabe que sus números se cuentan en los millones de millones. Según nos dice el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro en el Viejo Testamento, muchos teólogos han intentado determinar cuántos ángeles hay en existencia. Un Quolib o adivinanza muy conocida pregunta cuántos ángeles pueden bailar en la punta de una aguja. La contestación es que todos ya que son puro espíritu y no ocupan espacio alguno. Y esta es la primera parte de, las primeras lecturas de la segunda parte del libro Angelorum. A ver si me enseño la segunda parte, es esta. Y espero que hayan aprendido. Y seguiré leyendo la próxima parte en otro momento. Dios los bendiga.